Bienvenido una vez más a un estudio de la Palabra de Dios. Soy el pastor Alfredo Salazar, juntamente con mi esposa Irene y con mi familia tenemos el grande privilegio de servir como pastores en Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe. Qué bueno que está con nosotros una vez más para seguir este maravilloso recorrido a través del Evangelio de Lucas, donde veremos la vida, milagros, ministerio, todo acerca de la vida de Jesús. Así que bienvenido de nuevo. ¿Estás en vida? ¿Estás en casa? Bueno, arrancamos con una confesión de fe que hacemos cada vez que estudiamos la palabra de Dios. Diga conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. La porción que nos toca estudiar en esta ocasión es el capítulo 9 a partir del verso 28 y hasta el verso 36. Así que vamos a leerlo. Le invito a que lo busque en su Biblia, allí en su casa, en su trabajo, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Y dice la palabra del Señor: como una semana después de esa conversación, ¿se recuerda que hablamos de la conversación que había tenido Jesús con sus discípulos acerca de quién decía la gente que era Él y quién decían sus discípulos que era Él? Una conversación muy importante. Después de ese momento, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a orar con ellos a un monte, dice la palabra. Y mientras estaban orando, le cambió el aspecto de la cara y la ropa se le puso resplandeciente de blanca como la luz de un relámpago. Y se les aparecieron rodeados de gloria dos varones, que eran Moisés y Elías. Y se pusieron a hablar con Jesús acerca de cómo se iba a cumplir su partida de este mundo en Jerusalén. Qué conversación tan importante. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron del todo, contemplaron con sus propios ojos la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se iban separando de Jesús, le dijo Pedro: Maestro, lo mejor que podemos hacer es quedarnos acá. Vamos a hacer 3 refugios, 3 enramadas, dice el original. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras hablaba, los envolvió una nube, cosa que les produjo mucho temor. Y de la nube les llegó una voz que les decía: Este es mi Hijo, mi escogido, hacedle caso a él. Cuando se cayó la voz, Jesús se encontraba solo y ellos no dijeron nada más y no le contaron a nadie de lo que habían visto. Bueno, qué momento tan especial para los discípulos, y estoy seguro que vamos a extraer una lección poderosa para nuestras vidas a través de estas palabras. Aquí tenemos otro momento muy decisivo de la vida de Jesús aquí en la tierra. Debemos recordar que Él estaba a punto de ponerse en camino hacia la cruz. Él iba a ir a Jerusalén y Él sabía que lo que le esperaba ahí era la cruz. Otro momento decisivo como el que vimos la vez anterior, cuando les decía hace un momento, Él les preguntó que quién creían que era Él. Y pues lo que quería Jesús era descubrir si sus discípulos habían comprendido la identidad verdadera de Jesús, el ministerio verdadero de Jesús. Pero en este momento, también trascendental, Jesús llega a un monte, tiene un momento de divinidad, tiene un momento en donde Él cambia su forma por una forma divina, por una forma celestial. Su rostro brillaba, sus vestiduras brillaban, y en ese momento se le aparecen Moisés y Elías y hablaban, dice la palabra, de lo que le iba a acontecer, de cómo iba a ser su regreso al cielo, de todo lo que iba a suceder en los próximos días en Jerusalén. Entonces, lo que vemos en este momento es una escena muy interesante. Es Jesús hablando con personas que sabían lo que iba a pasar.
hablando con personas que, imagínense Moisés estaba como, maestro, este es el momento que se representó hace miles de años, cuando la sangre del cordero fue derramada y fue pintada en los dinteles de las puertas para que la muerte saltara y no pasara por las casas de los que habían creído en ti, en ese momento de los que habían creído en Moisés, y en que tenían que hacer eso de pintar el cordero. Pues eso mismo iba a pasar en este momento. La cruz se iba a pintar de la sangre de Cristo para que la muerte saltara de nosotros, la muerte eterna saltara de nosotros, y que nosotros pudiéramos entonces tener una vida eterna. Exactamente cuáles fueron las palabras que hablaron Jesús, Moisés y Elías no están registradas, no, y más adelantito vamos a ver por qué no están registradas, porque estoy seguro que si Pedro hubiera escuchado la conversación, Juan hubiera escuchado la conversación, la habrían puesto ya sea en sus cartas o en el Evangelio, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos exactamente qué palabras fueron, pero de que fue algo tremendo lo que sucedió, fue algo muy tremendo. Yo no sé si Jesús les estaba hablando acerca de que pues sabía que iba a sufrir en su carne, que su carne iba a pasar por un tormento en los próximos días. No lo sabemos. Y tratar de descifrar qué fue lo que hablaron, pues lo único que sabemos era que estaban hablando de lo que iba, de su regreso. Tenía un atisbo, quizás Jesús lo compartió con sus discípulos más adelante, ya que el evangelista nos dice, hablaban de cómo iba a ser su regreso al cielo. Entonces, Jesús subió al monte a orar. Él oraba, él buscaba continuamente la voluntad del Padre, buscaba continuamente la aprobación de Dios en todo lo que él iba a hacer como hombre aquí en la tierra y de todo lo que iba a pasar. Era como que si estos hombres importantes, Moisés y Elías, habían venido quizás a darles ánimos, quizás a hacerles sentir que era valioso todo lo que él iba a hacer. Y no que Jesús se estuviera arrepintiendo, porque le voy a decir una cosa, Jesús desde el primer momento supo cuál era su propósito aquí en la tierra. Él, y lo hizo por amor. Y esta es una de las cosas grandes que nosotros encontramos en estos versículos, cómo Jesús, amándonos, viéndonos miles de años en el futuro, dijo, estos hombres, estas mujeres van a cometer pecados, pero yo voy a pagar por sus pecados, por los pecados que todavía no han cometido. Yo voy a ir a la cruz y voy a recibir el castigo que les tocaba a ellos, porque los amo. Es un amor indescriptible, hermano. Es de verdad un amor tan grande. Y una vez que Jesús tuvo la conversación con ellos, una vez que Jesús había hablado con sus discípulos, sabía que había llegado el tiempo para ir a Jerusalén. Sabía que había llegado el tiempo para ir a hacer lo que tenía que hacer, a ser martirizado, a que lo golpearan, a que su cuerpo se convirtiera en una sola llaga, a que le pusieran una corona de espinas, a que lo desnudaran completamente, a que lo exhibieran y lo ridiculizaran por amor a nosotros y luego a morir. No, de veras en mi mente es muy complejo entender ese nivel de amor. La palabra nos dice que tenemos que amar a los que nos maldicen, bendecir a los que nos maldicen, amar a los que hablan en contra de nosotros, amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo cuesta, hermano? Es difícil, a veces no es fácil amar a las personas que nos hacen daño. Sin embargo, Jesús, sabiendo que íbamos a fallar, que algunos lo iban a negar, que algunos se iban a burlar de él, que algunos se iban a avergonzar de él. Él como oveja fue llevado al matadero por amor a nosotros. ¿Qué cantidad de amor puede ser esa? Es un amor que solo puede venir de él, solo de Jesús. Pues cuando él estuvo seguro que un grupo de hombres sabía quién era, seguro de lo que
estaba haciendo era el momento de consumar el propósito de su vida, de consumar lo que él había venido a hacer aquí a la tierra, su obra redentora, su obra de sanidad, su obra de provisión. Se iban a cumplir las palabras del profeta Isaías cuando decía que vino a darle vista a los ciegos, libertad a los cautivos, que él vino a darle salvación a la humanidad. Qué lindo. Y entonces, cuando supo que era el momento, entonces se acabó esa conversación. Los discípulos se despertaron. Dice que cuando se despertaron del todo, contemplaron con sus propios ojos la gloria de Jesús. Todavía alcanzaron a ver a Jesús en ese vestido de gloria. Yo me imagino que quizás así va a ser la segunda venida de Jesús. Cuando Él venga en gloria y en majestad, sus vestidos van a ser resplandecientes. Me imagino yo. Bueno, en la vida, hermanos, y aquí entra un poquito más lo que vamos a aprender de esta situación. En la vida, nosotros nos perdemos de muchas cosas porque tenemos la mente dormida. Hay ciertas cosas que nos mantienen espiritualmente dormidos. Y qué molesto para nosotros estar en ese estado, porque no disfrutamos las maravillas de Dios. Si los discípulos hubieran estado despiertos, hubieran escuchado la conversación completa que tuvo Jesús con Moisés, con Elías, hubieran sido testigos de algo maravilloso, de algo grande. Y muchas veces nosotros, por estar dormidos espiritualmente, nos perdemos de maravillas grandes de Dios. Nos perdemos de muchas cosas que Él tiene para nosotros, pero por estar en un estado adormitado espiritualmente, las perdemos. ¿Qué hace que nos durmamos? ¿Qué hace que espiritualmente nosotros estemos dormidos? Bueno, los prejuicios. Los prejuicios es una de las cosas que nos hacen estar dormidos. Tenemos ideas tan fijas en nuestra mente que cierran la oportunidad a nuevas ideas que llaman a nuestra puerta, pero estamos tan dormidos que no las dejamos entrar. Los prejuicios son horribles porque nos hacen pensar que no hay nada más allá de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros creemos, y eso está muy relacionado con el orgullo. Yo estuve hablando un poquito acerca del orgullo y voy a seguir hablando de eso también más adelante en nuestras enseñanzas dominicales. Pero mire, el orgullo o esa insensibilidad a lo espiritual nos hace mantenernos dormidos, nos hace que nuestra mente esté cerrada a las nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Hermano, nosotros tenemos ideas preconcebidas, prejuicios, si usted lo quiere ver de la Reforma para acá, 503 años, pero hay cosas en nuestra mente que vienen de más atrás y que todavía están enraizadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero ponerle un par de ejemplos. El primero que se me ocurre es el Shabbat. ¿Usted ha oído hablar del Shabbat? ¿Ha oído hablar de que eso es un tiempo para descansar, es un tiempo para desconectarnos? Y mucha gente dice, oye, el Shabbat es para los judíos. Pero no, hermanos, ese es un mandamiento que viene desde el principio. Y también es un mandamiento que está dado para nosotros, que tenemos que apartar un día para que nuestra mente descanse, nuestro cuerpo descanse. El pueblo judío fue esclavizado en Babilonia por no dejar que la tierra descansara cada 7 años. Es parte de lo que quiero compartir con ustedes más adelante en las enseñanzas dominicales. Pero un mandamiento tan importante y que no lo cumplimos. Tenemos 1000 excusas. Pero sabe que celebrar el Shabbat, tener un tiempo para nosotros, es para tener un tiempo con la familia, es para tener un tiempo de desconectarnos. Hay gente que dice, si yo no trabajo todos los días de la semana, yo no voy a proveer lo suficiente para mi familia. Y es una cuestión de fe también el Shabbat.
Cuando el pueblo estuvo en el desierto, los viernes recogían doble porción, porque el sábado no era bueno que trabajaran, era para estar con la familia. Y Dios proveía anticipadamente esa provisión. Hermanos, tengamos un tiempo para el Señor, tengamos un tiempo para nuestra familia, tengamos un tiempo para estar con ellos, para compartir con ellos, para leer la palabra, para leer otro capítulo más de ese libro que está llenando nuestra vida de esas cosas que nos van a hacer bien. Nosotros necesitamos también cumplir ese mandamiento, pero nuestra mente, el prejuicio de que eso es solo para los judíos, no nos permite hacerlo. No nos permite hacerlo. Y como le decía hace un momento, inventamos un montón de excusas para no hacerlo. Hermano, pero yo no puedo los sábados porque tengo que ir a trabajar. Bueno, escoge un día y que ese día sea para el Señor y para tu familia. Que ese día sea un día que tú apartas para estar en comunión con Dios y en comunión con tu familia, porque lo necesitas, porque te va a ser demandado el cumplimiento de ese mandamiento. Quizás lo puedes hacer el domingo. Tenemos que armar prioridades en nuestra vida. El domingo es la chamusca, pastor. El domingo juega mi equipo de fútbol. Pon prioridades en tu vida. Tenemos que aprender a priorizar nuestra vida. Dios, mi cónyuge y yo, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio. Esas son las prioridades que yo debo de tener en mi vida. Así que tengamos nosotros cuidado de no mantenernos en un sentir prejuicioso, porque entonces no vamos a despertar a lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero estar despierto y quiero recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. Ese letargo mental, esa pasividad mental. Hay muchos que claudican ante la voz de los pensamientos. Pensamientos de no puedo, no valgo nada, nunca voy a salir de la situación en la que estoy. Ese tipo de pensamientos nos hacen a nosotros estar aletargados. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? ¿Cuándo va a venir la vacuna? Recuerdo que el lunes me parece que leí la noticia que un laboratorio ya tiene lista la vacuna y que si tienen la autorización en un mes van a empezar a repartir un tipo de vacuna. Mire, hermano, primero, nada de esto se escapa de las manos de Dios. De la voluntad de Dios, nada se escapa. Pero si nosotros le hacemos caso a nuestros pensamientos, y he predicado mucho acerca de la mente, del enemigo interno, de nuestro enemigo que pueden ser los malos pensamientos. Pero si nosotros aprendemos a alejar esos pensamientos de nuestra vida, hermano, nosotros vamos a caminar gloriosamente en la voluntad del Señor. Platón, un filósofo que ni siquiera creía en Dios, dijo un día: no vale la pena vivir una vida sin hacerse un examen de conciencia. Un hombre que ni siquiera tenía el temor de Dios en su corazón dijo estas palabras. Esto quiere decir que nosotros todos los días debiéramos autoexaminarnos, autoevaluarnos. ¿Qué pensamientos estoy teniendo yo? ¿Estoy teniendo pensamientos de vida, de alegría, de gozo, de prosperidad, pensamientos emprendedores? ¿O estoy teniendo pensamientos de muerte, de angustia, de temor? ¿Qué tipo de pensamientos estoy permitiendo que se desarrollen en mi mente? Y tú puedes detener los pensamientos. En el momento en que las cosas no estén sucediendo, no estén siendo como tú crees que deben de ser en el camino del Señor, tú tienes la autoridad para detener esos pensamientos y decir: yo no voy a pensar en eso. Yo no voy a pensar en eso. Yo mi mirada, mi voz, mi mente y mis pensamientos las voy a mantener puestas solo en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros pensamos las cosas realmente a fondo? ¿Cuándo realmente nosotros tenemos la capacidad de tener una reflexión, un tiempo de meditación interna?
Y ahí es donde nosotros vamos a poder evaluarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de que nosotros no somos el resultado de nuestros pensamientos negativos, sino que somos el resultado de las promesas de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es lo que nosotros debemos ser. Yo debo ser el resultado de las promesas de Dios para mi vida, no el resultado de mis pensamientos negativos. Bueno, otra cosa, tenemos como una necesidad de mantenernos siempre tranquilos, de no ser aguerridos, de no tener una actitud peleadora, sino que de dejar que las cosas pasen, dejar que las cosas sucedan. Pero hermano, nosotros no podemos cerrar nuestro pensamiento ante las dificultades, ante las situaciones. Tenemos que pararnos, tenemos que tomar la valentía que Dios nos ha dado. Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio, de valor. Y cuando las cosas, tenemos esa tentación a no meternos en problemas, a mantenernos tranquilos, como una pasividad. Pero no podemos nosotros mantenernos todo el tiempo en esa pasividad, porque esa pasividad te va a llevar al letargo y te va a llevar a estar dormido. Y cuando nosotros estamos dormidos, repito, no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo no hago nada, yo no sirvo en la iglesia, yo no predico, yo no me involucro, pues llego cuando puedo, cuando no me dan ganas, no llego. No, esa es una actitud así como de buscar esa pasividad. Nosotros tenemos que, hermanos, pelear, cerrar la puerta a todo pensamiento que nos quiera llevar a esa situación. Todas esas situaciones se vuelven como una adicción, empezar a pensar en cosas malas, empezar a pensar en cosas que nos pueden deprimir, empezar a pensar en la tristeza. La tristeza te lleva a un estado de adormecimiento en espiritual, ¿sabías? La falta de perdón te lleva a un estado de adormecimiento espiritual porque tú dices, no perdono y no perdono. Y hay cosas que nunca te voy a perdonar en la vida. Mejor nos mordemos la lengua antes que decir esas cosas. No podemos llegar a decir esas cosas, y menos a personas que amamos, que queremos, que son nuestra familia, que son nuestros amigos, que son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Al contrario, nosotros tenemos que estar despiertos a la vida. Hay innumerables cosas que son capaces de despertarnos en la vida. Yo le voy a mencionar algunas. El dolor es una de las cosas que nos hace despertar. Cuando usted está dormido y se lastima sin querer, cuando usted está caminando despacito y se lastima sin querer, el dolor lo hace a usted despertarse. Hermano, no permita o no lleguemos al punto que el dolor sea lo que haga que nosotros despertemos. El dolor de una separación física, el dolor de una separación matrimonial, el dolor de perder un negocio, cualquier tipo de dolor nos puede llevar a decir, si yo hubiera puesto esto en las manos del Señor, si yo hubiera tenido otra actitud, si yo hubiera buscado la solución, esto no hubiera pasado. Pero eso nos hace despertar y nos hace como, ¿cuántos testimonios tenemos de personas que han fallecido y que sus hijos, su cónyuge, su muerte fue como una semilla porque ellos entregaron su vida al Señor? Su vida al haber muerto fue como una semilla que permitió que el resto de la familia se avivara y se entregaran. O el dolor de una enfermedad grave, el dolor de un accidente, y dice, no, yo me voy a agarrar ahora de la mano de Dios porque estoy pasando por este accidente, por esta enfermedad, yo me agarro de la mano de Dios. No lleguemos a ese punto para estar despiertos y ver la gloria de Dios. No permitamos que eso llegue a nuestras vidas. Otro no tan negativo es el amor, la pasión. Nosotros tenemos que vivir en un amor
El primer amor no se nos debe terminar en algún momento. El primer amor debe ser algo que debe continuar en nuestra vida para siempre. Ese amor nos hace estar despiertos, como cuando uno está enamorado de esa mujer o está enamorado de su novio y que uno hace cualquier cosa. Las mujeres hasta limpieza hacen en su casa cuando el novio las va a llegar a ver. Los hombres hasta ahorran dinero para invitar a sus novias a comer o a ir a ver una película. Hacen sacrificios, se esfuerzan, están despiertos hasta altas horas de la noche, no les da sueño porque están hablando por teléfono. Colga tú, no, colga tú, va, colga tú, no, pero no colgas. Ay, mire, tan lindo, ¿verdad? Ese enamoramiento. Pues el enamoramiento con Dios debe mantenernos despiertos, hermanos. Yo estoy despierto y cuando estoy despierto estoy atento. Cuando estoy adormitado, si voy manejando, estoy adormitado, puedo llegar a tener un accidente muy grave. Pero cuando estoy despierto y voy atento al camino, veo que hay un obstáculo en el camino y lo puedo evitar fácilmente. Veo que más adelante está lloviendo, puedo bajar la velocidad, puedo tomar mis precauciones. Cuando estoy despierto, mi vida va a ser mejor. Porque yo voy a estar caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando estoy enamorado de Dios, cuando estoy en mi primer amor, no dejemos que nuestro primer amor desaparezca. No demos las cosas por sentado, pero tampoco dejemos perder ese primer amor con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, y menos con Dios. Mantengamos. ¿Qué hacíamos cuando recién recibimos al Señor en nuestro corazón? Lo amábamos, íbamos a la iglesia temprano, éramos buenos diezmadores, buenos ofrendadores, nos daban el domingo y sacábamos el diezmo y sacábamos la ofrenda. Éramos unas personas que nos gustaba llegar temprano, buscábamos en qué servirle, hablábamos a todo mundo de Dios, no nos importaba lo que nos dijeran, nosotros predicábamos el evangelio. Pues eso nunca debe desaparecer. Siempre debemos estar despiertos a la voz de Dios. Debemos estar despiertos al servicio al Señor. Es muy lindo. El sentimiento de necesidad. Uno puede vivir medio dormido por cierto tiempo, porque la rutina de la vida nos hace algunas veces adormitarnos. Me levanto, me baño, me voy a trabajar, almuerzo, sigo trabajando, regreso, me duermo. Me levanto, me baño, me voy a trabajar, almuerzo, trabajo, me regreso y me duermo. Y en algún momento esa rutina puede empezar a adormecernos. Cuando estás haciendo algo repetitivamente, corres el riesgo de que te empiece a dar sueño y que puedas adormitarte. Entonces tenemos que tener un sentimiento de necesidad de Dios. Nosotros debemos, sucede algún problema, sucede alguna situación que nos viene a nuestra vida, esa necesidad de tomarnos de la mano de Dios, esas tentaciones que son a veces incontrolables, nos llevan al punto de decirle: Señor, yo te necesito a ti en esta área de mi vida. Un desafío que exige un mayor esfuerzo de lo que nosotros podamos dar, nos lleva a decir: Señor, yo necesito de ti en este momento. Esa dependencia de Dios, eso nos hace estar despiertos. Tener una constante actitud de una necesidad de Dios nos va a llevar a estar siempre dependiendo de Él, ser dependientes del Padre. Y qué lindo, porque definitivamente hay momentos en la vida en donde nosotros la única respuesta que vamos a tener es acudir al Padre. La única solución a las situaciones que podamos estar viviendo es recurrir a Dios. Y qué lindo, porque tener ese sentimiento de necesidad nos despierta para con Dios, nos despierta para con el Señor. Entonces, hermanos, procuremos estar despiertos para el Rey, procuremos no adormitarnos.
Los discípulos estaban cansados, estaban agotados. La vida nos cansa, la vida nos agobia, la gente nos cansa, el jefe nos cansa, los empleados nos cansan, los compañeros de trabajo nos cansan, la familia nos cansa, pero que eso no sea un motivo para dormirnos espiritualmente, sino que al contrario, cada situación que venga en nuestra vida sea una motivación para mantenernos despiertos, para mantenernos atentos a la voz del Señor en todo momento. Haremos bien en orar pidiéndole al Señor: manténme despierto siempre a ti, manténme siempre despierto a tu palabra, manténme siempre, Señor, con una actitud de yo querer más de ti. Los discípulos se despertaron, no sabían qué hacer. Donde vieron la gloria, pero como que se dieron cuenta que la conversación se estaba terminando. Rápido dijeron: hagamos un refugio, hagamos una enramada, una para ti, una para Moisés, una para Elías, porque ellos querían, anhelaban escuchar lo que no habían escuchado antes, porque se habían quedado dormidos. Lamentablemente, el tiempo se había terminado y ya no podía suceder eso. Entonces Elías y Moisés regresaron al cielo. Jesús sus ropas dejaron de brillar como un relámpago. Y bueno, les dijo Jesús: regresemos. Hermanos, no perdamos la oportunidad de escuchar la voz de Dios quedándonos dormidos. No perdamos la oportunidad de ver la gloria de Dios quedándonos dormidos. Hoy te digo: levántate tú que duermes. Despiértate, despierta tu espíritu. Busca qué es lo que aviva tu corazón, qué es lo que aviva tu espíritu. ¿Es la alabanza? Es la adoración, es el servicio a Dios, es trabajar, es sembrar, es ayudar al necesitado? Eso te llena, eso te pone alegre, te despierta. Hazlo, llama. Si quieres llamar a alguien para darle unas palabras de ánimo, porque eso también te despierta a ti y también quizás vas a estar despertando a la otra persona. Es un momento para estar despiertos en el Señor. Amén, amén, aleluya. Vamos a dejarlo hasta aquí en este día. Qué privilegio haber compartido con todos ustedes, pero vamos a orar y le vamos a decir: Señor, te damos gracias por la vida que has puesto en cada uno de nosotros. Señor, esa vida que nos has dado no es para que nosotros la vivamos dormidos, adormitados, aletargados. Esta vida no es para que nosotros la tengamos llena de pensamientos que nos agobian y que tratan de mantener nuestro espíritu apagado. Al contrario, Señor, hoy avivamos esa llama de tu fuego, de tus dones que están en nuestro corazón. La avivamos en el nombre de Jesús. Yo declaro con mi boca, y lo invito a que usted haga esta declaración: yo declaro con mi boca que estoy despierto para escuchar la voz de Dios en cualquier momento en mi vida. Y te pido, Señor, que me hables, que hables a mi corazón, porque yo anhelo escuchar tu voz, anhelo estar despierto para poder servirte, para poder, Señor, hacer todo lo que tú me has encomendado en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendigo, le mando un abrazo muy grande, Iglesia Vida. Los amamos, estamos orando por ustedes. Sabemos que pronto nos vamos a volver a ver, pero mientras tanto, que el amor de Dios, su misericordia esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para una enseñanza que estamos seguros va a tocar su corazón. En nombre del equipo pastoral, de los pastores de jóvenes, de los pastores adjuntos, de la pastora Isi, de la pastora Irene, les enviamos un gran abrazo y les amamos. Amén. Adiós.